Y bueno, como se había acordado previamente por el Pleno del Senado, a través de un acuerdo, comparecieron ante la Cámara Alta los titulares de las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, así como la Procuradora General de la República para detallar los logros del gobierno federal en materia de política interior. La estrategia de seguridad fue uno de los temas abordados en este ejercicio republicano. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, enfatizó que el objetivo de la política interna es el de analizar y armonizar un ejercicio pleno de todas las libertades, derechos y garantías ciudadanas con la gestión pública. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, habló de un plan compuesto por 3 ejes para hacer frente a organizaciones delincuenciales, la transformación profunda de instituciones de seguridad y la reconstrucción del tejido social. La seguridad es la base para el ejercicio de nuestras libertades y preservarla es una obligación ineludible del Estado mexicano. Es por ello que se puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad. Se ha presentado a esta soberanía una propuesta de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas por parte del Presidente de la República en semanas pasadas. Esta ley propone una atención articulada y eficaz a las víctimas. El titular de Seguridad Pública a nivel federal informó que de 2007 a 2011 se registró una disminución de los delitos de fuero federal de 3.1%. Además, señaló los avances en la reestructuración y los controles de confianza en las policías locales. Se refirió que la cifra total de internos del fuero común y el fuero federal en el país es de 238.269 reclusos. Hoy por el país, el alcance que tiene el Estado mexicano en combate al crimen tiene casi el 34% en policía municipal, cuya obligación o responsabilidad no está en el combate al crimen. Hoy el país tiene, en la parte municipal, aquí está la gráfica, tiene 91 centros en la parte municipal, en la parte federal tenemos 15, en la parte del DF son 10 y estatales 305. En total, 419 centros penitenciarios. En su turno, la Procuradora General de la República habló del fortalecimiento del Estado mexicano a través de instituciones confiables y eficaces. Para ello manifestó que se debe aspirar a una procuración de justicia íntegra, transparente y eficiente. A casi 112 años de existencia de la PGR, la funcionaria reconoció un proceso de desgaste que le ha hecho perder eficacia ante la compleja realidad del país. Entre los factores de desgaste de la Procuraduría destaco, entre los más relevantes, el presupuesto limitado respecto a las necesidades institucionales, la falta de confianza y credibilidad de la sociedad, la aplicación parcial de pruebas de confianza, perfiles inadecuados en el personal, poniendo en ejecución acciones de inmediata y urgente aplicación, como la depuración de personal y un combate frontal a la corrupción, así como la impunidad, el fortalecimiento de la institución y en particular del Ministerio Público de la Federación. Al iniciar con los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el Partido del Trabajo manifestó que no solamente ha crecido la inseguridad en el país, sino que además en el combate al crimen organizado no se respetan los derechos humanos de la población ni de los civiles. En el grupo parlamentario del PT hemos mostrado en infinidad de ocasiones un profundo rechazo a la política aplicada contra el narcotráfico, que lo único que ha conseguido son más de 70,000 muertos en los últimos 6 años. Aunado a lo anterior, las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo han sido inexistentes. Por otra parte, destacó que el Ejecutivo ha fallado en darle protección a los periodistas, migrantes y a la población en general en casos de protección civil, y lamentó que en los últimos 3 años 450 prisioneros federales se hayan fugado de penales estatales. El senador del Partido Verde Ecologista de México, Pablo Escudero Morales, señaló que el Congreso de la Unión ha incrementado año con año el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, que en 2007 fue de 13,000 millones de pesos, mientras que en 2012 llegó a 40,000 millones de pesos, en total 174,000 millones de pesos. Lamentablemente, señor secretario, el informe del Ejecutivo que usted realizó no cumple nuevamente con nuestra expectativa. Y no cumple con esta expectativa porque solo contempla los logros administrativos, pero no contiene una radiografía a detalle de la realidad. No nos dice qué se ha cumplido y qué se ha incumplido. La senadora del PRD, Angélica de la Peña, señaló que no se ha cumplido con los compromisos de la Estrategia Nacional de Seguridad
Mencionó la debilidad de las instituciones en donde se observa corrupción, impunidad e ineficiencia. Padecemos una situación crítica de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, por desgracia, estructural. La política interior del país se encuentra desquebrajada ante el fracaso de la certeza jurídica que se pretendió fomentar por este régimen y que está inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, el senador de Acción Nacional reconoció la labor de los funcionarios y señaló que el gobierno federal ha actuado en temas de seguridad, en ocasiones a petición de los gobiernos locales. En nuestra opinión, es un grave error el consignar que la violencia desatada en el país y las muertes que se han producido en estos años son como consecuencia o causa de la acción del gobierno. Esto es exactamente al revés. Si el gobierno federal ha actuado, es porque hay violencia. La senadora del PRI, María Cristina Díaz, destacó que el tema de la seguridad pública sigue siendo el tema que más lastima a la sociedad y reconoció el crecimiento de la Policía Federal, pero dijo que quedan dudas sobre la calidad del desempeño de sus elementos. Se le han dado facultades al gobierno para depurar los cuerpos policíacos y prescindir de los malos elementos. Mucho se ha hablado de los controles de confianza cuando solo 2010 y 2011 se han presentado una gran cantidad de quejas en temas de derechos humanos a las autoridades federales. En este sexenio, bueno, después de los posicionamientos vinieron las rondas de pregunta, respuesta y comentario. Le comento que en este sexenio las violaciones a derechos humanos han repuntado. Así lo aseveró la senadora Mónica Arriola del Partido Nueva Alianza, quien aseveró que se requiere de una nueva estrategia en materia de seguridad en donde haya consenso entre los distintos órganos de gobierno. Estamos en el centro de un huracán de violencia y de balas que a veces impide distinguir los motivos correctos de los ilegítimos y no nos deja a la ciudadanía distinguir claramente la trinchera que como país debemos tomar. El auxilio de las fuerzas federales precisamente para contener a la delincuencia. Pero que eso absolutamente es claro, no es lo único que se tiene que hacer al mismo tiempo que se lleva a cabo una política de transformación de las instituciones de seguridad pública. El país no solo requiere de números, sino de acciones concretas, porque creo que hay que darle claridad a la sociedad de que estamos trabajando para fortalecer el ámbito legislativo. La senadora Laida Sansores San Román de Movimiento Ciudadano cuestionó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en lo relacionado al caso de la ciudadana francesa Florence Cassé. ¿Quién hizo el montaje? Porque eso es lo que desvirtúa el debido proceso y eso es lo que se presta a sospechas y eso es lo que no se sabe a ciencia cierta, no da certidumbre. Por eso es la preocupación. ¿Cuál es su afán de hacer montajes? Se liberaron 3 víctimas y son las víctimas quienes señalan, imputan a la señora Cassés, no es la policía. Reitero, y esa es mi convicción, siempre estar del lado de las víctimas. Usted ha hecho uso y abuso de testigos protegidos para sus vendetas políticas. El pitufo lo oigo por todas partes. Fue detenido en flagrancia como secuestrador, pero lo mismo sirve para acusar a Boris del Valle en Cancún que para los hermanos Valles, honorables personas, uno en Tabasco, otro en Nayarit. El señor tiene una gran capacidad de estar en todas partes. El grupo parlamentario del PRI reconoció el trabajo del gobierno federal en materia de secuestros, pero cuestionó el aumento de la fuerza de la Policía Federal. Pasaron de 6.489 a 36.940 elementos. Esto no se refleja ni remotamente en la misma proporción en los resultados que se están presentando en este informe de gobierno. México requiere una perspectiva integral, requiere una inversión en todos los rubros y en el caso nuestro, debo decirle que crecimos en personal, infraestructura penitenciaria, en oficinas y capacidades de operación y en todos los casos, señor senador, y si me permite usted, se va a llegar con toda autoridad, hay resultados muy por encima, pero doble y triple respecto a lo hecho en sesiones pasados. Lo que decíamos es, si una institución crece 5 veces su tamaño, se le otorga el presupuesto más alto de la historia, y no solamente es la Secretaría de Seguridad Pública, es la estrategia de seguridad.
5 veces más, pero vemos que los resultados, en vez de que vayan a menos, ya se ha dicho aquí, lo dijo mi compañera Cristina Díaz, aumenta el número de muertos, aumenta el número de delitos. El senador Manuel Bartlett, representante del Partido del Trabajo, cuestionó la actuación del gobierno federal en las elecciones presidenciales del pasado julio respecto al lavado de dinero. Señaló que la actuación del gobierno mexicano debió haber sido más eficaz, sobre todo en el caso HSBC. Antes de la calificación de la elección, para declarar presidente, cuando apenas se había notificado una encuesta, y en cadena nacional, con sus aliados, las televisoras, ¿verdad?, declaró presidente a un candidato que todavía no transitaba ni siquiera la tercera parte de la calificación. Claro que intervino. Eso es algo que no puede estar fuera de la perspectiva de ningún análisis en la materia, y de hecho advierto la fina ironía histórica de que sea usted quien reclama la intervención del Ejecutivo en el proceso electoral de esta ocasión. Que hiciéramos una reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué dejaron de hacer? Acción Nacional afirmó que el aumento de la violencia es también resultado de la corrupción que se presenta en estados como Tamaulipas, lugar donde en 2010 se encontraron fosas comunes con más de 100 cuerpos, la mayoría de ellos de migrantes. ¿Cuál es el estado que guarda la investigación de la ejecución de los migrantes en San Fernando y la identificación de los cuerpos? Han sido ya identificados un total de 60 cadáveres y son 12 los que quedan pendientes todavía. Son 10 hombres y 2 mujeres las que queda pendiente su identificación. Y por lo que hace a las personas que fueron consignadas, ya fueron diversas personas las que fueron saliendo de la investigación, y que en principio pues también hubieron algunos policías municipales. Es importante que las instituciones jurídicas y políticas construidas en los últimos años sean fortalecidas y perfeccionadas. El nuevo titular del Ejecutivo Federal tiene hoy ese importante reto. Pablo Escudero Morales, senador del Partido Verde Ecologista de México, se refirió a las tareas pendientes en el Senado de la República, como el Código de Procedimientos Penales. El senador pidió a los funcionarios información de las implicaciones de no contar con este código. Sin duda es una asignatura que urge, no podemos retrasar esto. Sacando ese Código Federal de Procedimientos Penales, todavía tenemos pendiente adecuar las leyes secundarias, ley de amparo, ir también a los controles de constitucionalidad, ir también a los controles de convencionalidad difuso y muchas otras normas. Estamos atrasadísimos en eso. Este tema es de vital importancia para la procuración e impartición de justicia, lo del código. Tan es así que tenemos ahorita varios problemas en la validez de las actuaciones del fuero común y del fuero federal, porque hay varios estados que ya están con el juicio acusatorio y la federación no. El senador Alejandro Encinas, del PRD, pidió hacer una revisión al formato de las comparecencias, ya que dijo no permiten un diálogo. Uno de los cuestionamientos realizados por el legislador fue sobre la presencia de agentes de la CIA en nuestro país. Que nos informe al Senado, no a mí, que informe al Senado de la República qué estaban haciendo agentes de la CIA en un campo de entrenamiento de la Armada de México en el Estado de México. ¿Qué estaban haciendo 2 agentes de la CIA? Se refieren genéricamente a la presencia de todos los agentes estadounidenses o de otros países, de hecho, en este caso estadounidenses, en territorio nacional, fundamentalmente orientados a la cooperación internacional, y en el marco de la cooperación internacional distintas actividades en materia de colaboración, de capacitación, para compartir información. Pero me quedo solo con la preocupación de la eventual existencia de un convenio de colaboración con la CIA. Hay que ver el resultado de la investigación, habrá que ver el informe de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional,